Cristo se expresa, Cristo se manifiesta. Y el título de esta mañana, la palabra que Dios quiere alumbrar en nuestros corazones, una identidad gloriosa. Diga conmigo, identidad. Lo que somos, lo que Él nos hizo, no por esfuerzo, sino por un obrar suyo. Instrumentos del amor. Instrumentos del amor. Vamos a 1 Corintios 13, versículo 8. Hemos llegado al versículo 8 ya. Y doy gracias a Dios por cada riqueza que Él nos va revelando en este precioso capítulo, maravilloso capítulo que manifiesta el gobierno del amor. Y vamos también, por favor, separen su Biblia, Romanos capítulo 12, es otro pasaje que le vamos a dedicar atención. 1 Corintios 13, 8 al 11, 8 al 10 y Romanos capítulo 12. Vamos a estar allí en esos dos pasajes, van a ser nuestro centro y nuestro enfoque en esta mañana. El crecimiento, la madurez, es una operación orgánica. Quiero que me entienda el término orgánico. Orgánico significa que usted no tiene que forzarlo. El crecimiento y la madurez en Cristo es un crecimiento por naturaleza. Es decir, aquello que nació a una nueva naturaleza, porque tiene la naturaleza, entonces eso va a crecer, va a madurar. La vida de Cristo en medio de su cuerpo, la iglesia, no la podemos reducir a reglas, dogmas. Haz esto, no hagas esto, estás en Cristo, no puedes hacer esto, no, sí. ¿Por qué? Porque lo que es por naturaleza no tiene que ser forzado con reglas ni dogmas, sino que va a crecer orgánicamente. El gran error es querer nosotros forzar cambios y querer producir las manifestaciones de Dios con medios humanos. Es imposible. Entonces, si usted quiere corregir a un hijo que no ha nacido de nuevo, entonces es imposible, mi hermano, que ese hijo tenga un comportamiento por naturaleza. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza solo sabe comportarse de forma pecaminosa. La vieja naturaleza no sabe otra cosa que fallar a Dios, ofender a Dios. El viejo hombre es incorregible. No se puede cambiar. Usted no le puede pedir a una persona que opera en la vieja naturaleza que funcione de otra manera que no es lo que es la vieja naturaleza. Lo que es carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, manifiesta el fruto del Espíritu. Entendamos este principio, mi hermano, porque es un principio de libertad poderoso. Hemos estado viendo el capítulo del amor, como se le llama, 1 Corintios capítulo 13. Pero hermanos, de ninguna manera, toda esta manifestación que hemos visto en diferentes rasgos, hermanos, eso no es algo que lo pueda producir hombre alguno, predicador alguno, pastor alguno, maestro alguno. Eso es algo que solo la naturaleza de Cristo, la naturaleza de la vida en nosotros puede producirlo. Por lo tanto, no estamos desde aquí queriendo cambiar a la persona para que ahora las personas se vuelvan amorosas. No, el milagro del nuevo nacimiento lo produce Dios. Viene Nicodemo a Jesús y Nicodemo piensa de alguna manera, le llama la atención, le atrae lo que Jesús está haciendo. Nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él, le dice Nicodemo a Jesús. Pero Jesús de entrada, me encanta esto de Jesús de entrada le dice, Nicodemo, mira, si tú no naces de nuevo, en otras palabras, si no cambia tu naturaleza, si tu naturaleza no muere para que haga espacio a la naturaleza de Dios, nacer de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios.
O sea, tú no puedes ver la manifestación de Dios, el obrar de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios en la naturaleza antigua. Tú tienes que nacer de nuevo. Entendamos este principio glorioso, mis hermanos, porque entonces la forma de hacer ministerio cambia completamente. La forma de discipular cambia completamente. La forma de trabajar cambia completamente. El pastoreo de tu casa, papá, mamá, cambia completamente. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo único que puede producir el fruto de Dios es la nueva naturaleza. Tú siembras naranja, tú no tienes que estar forzando, Chuzo, que no me dé papaya. Porque la semilla de esa especie, ¿qué va a dar? Va a dar naranjas. Entonces cuando vemos a un cristiano y le estamos diciendo, oye, pero compórtate, oye, pero cambia eso, ya no hagas eso, ya no digas eso. ¿Qué estamos haciendo? Queriendo cambiar lo inevitable, lo que no se puede cambiar. Mientras esa persona no nazca de nuevo, no va a manifestar otro fruto. Eso es libertad, mis hermanos. Entender esto. Porque entonces empezamos a orar correctamente. ¿Cuál es la oración? Señor, revela a Cristo a esa persona. Manifiesta el poder de Cristo en esa persona. Llévala a un encuentro contigo, porque mientras esa persona no nazca de nuevo, no puede experimentar el reino, el gobierno de Dios. Así debes orar por tus hijos, papá, mamá. Señor, que ellos te conozcan, porque entonces tú ya no tienes que estar forzando un cambio. Pórtate, comporta, cambia, ya no hagas. No, porque lo que es propio de la nueva naturaleza se va a empezar a expresar. El amor entonces, mis hermanos, es la expresión de un cuerpo que crece. Un cuerpo, una iglesia que está madurando en su naturaleza. ¿Qué va a manifestar? El amor. Tú no tienes que enseñar a la iglesia a amar, porque el amor está ya incluido en su nueva genética. El nuevo nacimiento nos dio una nueva genética. Y en esa genética está incluido ¿qué? El amor. ¿Entendemos eso, mis hermanos? La nueva naturaleza tiene todo el poder del amor. Por eso dice Romanos 5:5, se derramó el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos dio. ¿Qué es la obra terminada? Descubrir todo lo que se nos dio en lo nuevo, en la nueva naturaleza. Por lo tanto, hermanos, un cuerpo que crece inevitablemente se va a expresar en amor. Inevitablemente. Porque el amor, entendamos esto, es la realidad definitiva hacia la que nos está llevando Dios. La expresión de ese amor que ya tenemos es lo que Dios quiere. Madurar es que ahora eso que está dentro sea manifestado externamente. Eso es madurar, eso es crecer. Y el amor lo hemos visto maravillosamente descrito en cada descripción. Vamos al versículo 8. Veamos esta nueva luz que Dios arroja a través de estos versículos. Algo muy importante. El amor nunca deja de ser. Esto podríamos explayarnos y hablar muchísimo tan solo de esa corta frase. El amor nunca deja de ser. ¿Qué está hablando? Una naturaleza que nunca termina. Nadie la puede vencer. Nadie la puede opacar. ¿Alguien puede restringir el amor? No, porque el amor es. Y donde está el amor, la naturaleza del amor inevitablemente se va a manifestar. El esposo que está operando en la nueva naturaleza inevitablemente va a amar a su esposa. Tú no tienes que forzarlo. Vamos, terapia, consejería matrimonial, charla matrimonial para que aprendas a amar. No, porque la naturaleza se va a expresar amando a su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su esposa. Es lo natural. A veces creemos que charlas y terapias arreglamos
Hermanos, no. ¿Sabe lo que arregla? Descubrir lo nuevo, para empezar a operar en lo nuevo. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesita una esposa? Que se le avise que recibió una nueva naturaleza, porque entonces Cristo va a expresarse en honra, en sujeción, en amor por su esposo. Es lo natural. Tú no tienes que llevarle a una sesión de charlas, terapias. Bueno, tienes que aprender a amar así, así, así. No, revélale a Cristo, muéstrale a Cristo. Y esa esposa va a empezar entonces a operar en lo que es Cristo. El amor nunca deja de ser. Es una naturaleza gobernante, porque es Dios. Dios es amor, 1 Juan 4. El amor no es un sentimiento. El amor es una naturaleza. Es la naturaleza de Dios, morando en nosotros. Y cuando la naturaleza del amor está morando en nosotros, inevitablemente vamos a caminar en amor. Ahora, aquí viene algo muy importante. El apóstol Pablo va a empezar a hablar de los dones. Dones, ¿qué son dones? Regalos. ¿Quién los regala? Dios. ¿Qué son los dones? Capacidades especiales para servir a otros. Los dones son capacidades, capacitaciones que Dios imparte, Dios da, por eso se llama don. La palabra don sí me entiende qué significa, ¿no? Don significa regalo. ¿Qué son los dones? Son capacitaciones que Dios da, habilidades que Dios da. ¿Quién las da? Dios. ¿Quién las fortalece? Dios. Para servir a otros. Pero, hermanos, lo que el apóstol quiere dejar claro, el Espíritu Santo, la mente apostólica, la mente de Cristo nos quiere dejar claro a nosotros hoy es esto: que los dones no son un fin. Que los dones simplemente son un vehículo que canaliza el amor. Repito esto. La iglesia de Corinto había confundido el propósito de los dones. La iglesia de Corinto había pensado que las capacitaciones que Dios da, que las habilidades que Dios da son un fin. Pero no son un fin. Los dones, cuando son vistos como un fin, se vuelven vanos y se vuelven sin fruto. Y Cristo nos quiere dejar claro que los dones funcionan solamente cuando están en la atmósfera del amor. Los dones funcionan solamente cuando perseguimos la madurez en el amor. Crecer en el amor, la manifestación del amor. Miren lo que dice él continúa diciendo el versículo 8. Si hay dones de profecía, se acabarán. O sea, si se trata de los dones de profecía, te está dando el aviso. ¿Sabes qué va a pasar con los dones de profecía? Se acabarán. ¿Es el don de profecía un fin? No. Si hay lenguas, cesarán, terminarán. ¿Son las lenguas un fin? ¿Cuál es el fin, mis hermanos? El amor. Cristo expresado en amor. Si hay conocimiento, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿La ciencia? Se acabará. Vamos a repetir. ¿Profecías? Se acabarán. ¿Lenguas? Se acabarán. ¿Conocimiento? Se acabará. Tú empiezas a ver esas cosas como un fin, te vuelves vano, te vuelves temporal. Porque ningún don, ninguna capacitación que Dios da, la da con otro fin que no sea el amor, el amor, el amor. Verso 9. Porque en parte conocemos. O sea, tenemos algo de conocimiento, ¿no? En parte profetizamos. Quiere decir, hermanos,
que la profecía no perfecciona, el conocimiento no perfecciona. La profecía por sí sola no perfecciona y el conocimiento por sí solo no perfecciona. Ningún don, ningún servicio, ninguna habilidad por sí sola perfecciona. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo único perfecto es el amor. ¿Qué perfecciona? La demostración de Cristo en amor. Dice, cuando venga lo perfecto, verso 10, lo incompleto se acabará. Lo incompleto se termina. Lo incompleto, ¿de qué estaba hablando? De las habilidades. Profetizar. Vamos a hablar un poquito de cada uno de esos dones ya mismo. Todos esos dones se acabarán, se acabará la profecía, se acabará la lengua, las lenguas, se acabará el conocimiento. Todas esas cosas son en sí mismo temporales, a no ser que estén infundidas por el poder del amor. Ahí es diferente. Ahí es otra cosa. Hermanos, no es que Dios está desvalorizando los dones, pero le está dando los dones su correcto lugar. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Edificar a otros por amor. ¿Qué hace la nueva naturaleza, Cristo en nosotros, naturalmente? ¿Qué hace? ¿Está tirada al abandono? ¿Está ociosa? ¿Está perezosa? No. La nueva naturaleza, Cristo en nosotros, se expresa edificando a otros en amor. Repito esto, la nueva naturaleza que se nos dio, la vida que nos habita, ¿qué hace? Tú no la puedes corregir, tú no le puedes impedir esa manifestación. Edificar a otros por amor. ¿Qué hace una persona que ha recibido la vida? ¿Qué hace una persona que se expresa desde la vida? Edifica a otros por amor. ¿Qué es importante? Es importante definir qué es edificar a otros. ¿Qué es edificar a otros, amados hermanos? Iglesia. Edificar a otros es llevar a otros a la formación de Cristo. ¿Para qué son los dones? Los dones son para llevar a otros a la formación de Cristo. Ese es el amor manifestado. Es buscar el crecimiento, es buscar la madurez, es buscar la restauración, es buscar la sanidad de otros. Y Dios para eso provee ¿de qué cosas? Los dones, las habilidades. ¿Cuál es el punto de las habilidades que Dios da, mis hermanos? Dios confiere habilidades a su cuerpo, a su iglesia, para llevar a otros a la expresión de Cristo. Si ese no es el propósito, no es amor genuino. Si el propósito de los dones son otros, entonces estamos confundidos y más vale que nos arrepintamos porque estamos prontos a envanecernos. ¿Qué pasa con Corinto? Corinto tiene dones. ¿Por qué? Inevitablemente porque Cristo se manifiesta y da capacidades. Pero resulta que Corinto es una iglesia que ha caído en divisiones. Tienen dones, pero están divididos. Tienen dones, pero están en contiendas, en peleas. 1 Corintios 1 explica esa problemática. Dice Pablo, he oído de que están en divisiones y que están en contiendas. ¿Por qué? Todo don que no tiene como fin el amor siempre terminará envaneciéndonos. Peleas, contiendas, divisiones, buscando nuestro propio interés, cada uno buscando su propio reconocimiento. ¿Por qué? Porque los dones se volvieron un fin. Qué lindo, Dios te dio la habilidad de orar y que enfermos sean sanados. Gloria a Dios. Asegúrate que sea para mostrar a Cristo. Dios te ha dado el don de servir. Amén. Asegúrate que sea para el amor, para la formación de Cristo en otros. Dios te ha dado la capacidad de tocar un instrumento, de saber una habilidad. Asegúrate que sea
para la formación de Cristo. Tienes una profesión, tienes un oficio. Asegurémonos que sea para que Cristo sea visto, para que Cristo sea conocido. ¿Por qué? Porque el Padre bendice todo lo que tiene que ver con ese propósito. El Padre bendice todo lo que tiene que ver con esa meta, mis hermanos. Por lo tanto, la iglesia de Corinto está siendo alentada. ¿Para qué? Para entender la verdadera meta del trabajo que desarrollamos. ¿Cuál es la meta? El amor. Por eso, entre dos capítulos, primero, miren, es importante que veamos que Dios no desmerece los dones. De hecho, el capítulo 12, ¿sabe de qué habla? De los dones. 13, el amor. El 14, ¿de qué habla? De los dones. 12 y 14 son los dones, pero en el centro está el amor. Porque Dios quiere que entendamos la meta. La meta es formar a Cristo en otros. Y ese es un obrar de Dios. Podemos descansar en ese hecho. Dios está formando a su Hijo en su iglesia. No es un trabajo de hombres. Con o sin Pastor Diego, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque simplemente Dios está usando a los instrumentos que se disponen. Por eso, el amor nos volvió instrumentos para Dios. El amor va a conducir a la formación de Cristo. El amor va a conducirnos a que otros tengan un encuentro con esa realidad de Cristo. Sabemos entonces los dones tienen su valor. Los dones tienen su valor, las habilidades. De hecho, Dios no desmerece, Dios no desconoce el valor de los dones. ¿Por qué? Porque Él mismo los da. Dios es un Padre tan bueno que de Él proviene toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿Proviene de quién? Del Padre de las luces. Mis hermanos, este mensaje se ha usado por el Espíritu Santo para alentar a muchos que dicen hoy o que piensan, estando en Cristo, piensan, yo no he recibido ningún don, pastor. Cuando tú piensas de esa manera, tú estás diciendo, Dios es un Padre malo. Yo quiero decirle a toda persona sin excepción que se encuentra en Cristo, Dios te dio, si no varios, al menos un don. Pero el común de los casos es que Dios da combinaciones de dones. Repito esto, en la mayoría de casos, Dios no da un don simplemente. Dios da una combinación de varios dones. Por lo tanto, créelo hoy y cree y confiesa esto. Mi Padre es el Padre de todo don perfecto. Y Él me ha dado por su Espíritu capacitaciones especiales para servir a otros y llevarlos al amor. Sin excepción, ese es el regalo de Dios para todos los que están en Cristo. Mis hermanos, entonces necesitamos crecer en esta manifestación. Necesitamos anhelar crecer en el entendimiento de Cristo como una vida que produce servicio y edificación. Repito, necesitamos crecer en el entendimiento de que Cristo es una vida que se expresa en servicio para llevar a otros en amor, al amor. Cristo tú no lo puedes detener de edificar a otros en amor. Nunca vas a encontrar la vida de Cristo cruzada de brazos esperando que alguien lo motive a edificar a otros en amor. No. ¿Por qué? Porque Cristo naturalmente, por naturaleza, se expresa ¿cómo? Edificando a otros en amor. No tienes que pedir permiso. No tienes que pedir autorización. La vida tú no la puedes detener. Contra tales cosas, dice Gálatas 5, no hay ley. Quiere decir, hermano, que usted para hacer la obra de edificación, usted no tiene que pedirme permiso a mí. Sería una falta de respeto al Dios que da las habilidades. ¿Por qué razón? Porque lo que está vivo,
Lo que lleva una naturaleza inevitablemente se va a expresar en la realidad de Cristo. ¿Y cómo se expresa Cristo? Cristo siempre está edificando a otros. Cristo siempre está llevando a todos a ver al Padre. ¿Qué fue lo que vieron las personas que vieron a Cristo? Vieron al Padre. Cuando tú vas a tu trabajo, a tu oficina, a tu consultorio, a tu escuela, a tu universidad, ¿qué es lo que la gente va a ver? Va a ver al Padre en ti. Va a ver a Cristo en ti. Eso es lo normal, eso es lo natural en una persona que ha recibido a Cristo como vida. No tenemos que forzarlo. Hay que enseñarle, eso tienes, pero no es algo que se forza. El servicio a Dios no es algo que lo forzamos, es algo que va a fluir. Si tú tienes que estar empujando a la gente y a la iglesia para que haga, para que sirva, ese no es tu trabajo, pastor. Tu trabajo es mostrar a Cristo. Llevar a la gente a un encuentro con Cristo, que el Espíritu Santo los haga nacer de nuevo y por naturaleza esa persona va a empezar a servir a otros en amor, a edificar a otros. Hermanos, crecer en el tesoro que es Cristo nos va a llevar a operar en plenitud como hijos herederos. ¿Qué es un hijo heredero? Es uno que recibió de Dios dones y bienes para que los administre. Repito, ¿qué es un hijo heredero? Recibe de Dios por el Espíritu bienes para que Él los administre. ¿Qué son los dones? ¿Qué son las habilidades? ¿Qué son las capacidades? Son bienes que Dios da. ¿Para qué? Para administrarlos. En la identidad que se te dio, vino también dentro de ese paquete, vino habilidades especiales para poder servir a otros, para poder edificarlos, para poder mostrar a Cristo. Qué hermosa realidad. La obra de Cristo no es pasiva absolutamente, es una vida que nos dinamiza para el operar de Cristo en nosotros. Una persona ociosa, una persona de brazos cruzados, negligente con lo que ha recibido de parte de Dios, hay que llevarle a que se dé cuenta que Cristo no es así y que necesita conocer. Probablemente necesite nacer de nuevo porque probablemente ni ha recibido la vida de Cristo. ¿Cuál es la peor lucha? La lucha de estar queriendo forzar a la gente a servir, a la gente a mostrar a Cristo a otros. Si el pastor está sudando para llevar a la gente a que muestre a Cristo, entonces está haciendo un trabajo incorrecto. Yo doy gracias a Dios porque en esta congregación, y no estoy hablando específicamente del trabajo aquí en Cuatro Paredes, no. Dios levanta y motiva, Dios mismo motiva servidores por amor a Cristo. Y tú dime si alguien lo puede parar. Nadie puede parar el servicio por amor. Está bien que me vengas, me cuentes la maravilla de lo que Dios está haciendo, pero no vengas a pedirme permiso, porque yo no puedo limitar el obrar de Dios en ti. Sientes necesidad de ir a visitar, orar por un enfermo, llamar, consolar, restaurar, invitar, ser generoso, hazlo, porque eso es Cristo naturalmente. Eso es Cristo. Es más, me preocupo si no lo veo en ti. Y de hecho, nos preocupa cuando vemos personas que no están operando, no están usando ningún don, ninguna capacidad dada por Dios. ¿Qué están diciendo? Vamos a llegar a ese punto. Es serio lo que dicen. Cuando yo no uso lo que Dios me ha dado. Recuerda, en el paquete de tu nueva naturaleza vino poderes y capacidades especiales para servir a otros. Ojo, no son naturales las habilidades. ¿A qué voy? No son de la carne, no son del esfuerzo humano, son habilidades que Dios las da. Hay que distinguir los dones que Dios da de las habilidades de la gracia común que Dios da a todas las personas. El poder para mostrar a Cristo solamente Dios lo puede dar. Y por su Espíritu nos lo dio a nosotros, los que estamos en Cristo. ¿Lo entendemos? En Cristo ya lo recibiste. Pero aquel que no está en Cristo no tiene esos dones.
Pero pastor, él sirve, él trabaja, él es... Ok, pero no tiene el don de mostrar a Cristo. Solo los que están en Cristo han recibido el poder del Espíritu para esa operación. Amén, mis hermanos. Quiero que anote, por favor, 5 aspectos importantes acerca de estos dones, de estas capacidades. Cada miembro en Cristo recibió una gracia especial para servir al propósito del amor. Cada miembro de Cristo ha recibido una gracia especial para servir a otros en la edificación por amor. No, pastor, yo no he recibido nada. O no te has dado cuenta que ya lo recibiste o no estás en Cristo. ¿Sabías que todo nuestro cuerpo físico recibe la irrigación de la sangre? Por lo tanto, si somos miembros de Cristo, todos hemos recibido esa gracia especial. ¿Estás entendiendo el punto? Si estamos unidos a Cristo, hemos recibido una gracia especial para servir a otros y edificar. Gracia especial para servir al propósito del amor. Cada miembro. ¿Para qué es? Para la edificación en amor. Todos. Tú lo tienes, mi hermano. Tú lo tienes, mi hermana. Por estar en Cristo. Es tu privilegio, es tu derecho. Pero más que privilegio y derecho, es tu responsabilidad. ¿Sabías tú que cuando estamos operando en el amor, los dones no se ven como un privilegio? Sí, gracias Señor por darme un don que no merecía. Segundo, mis hermanos, Dios es quien distribuye la gracia para servir. ¿Quién la distribuye? ¿Quién la da? Dios. No la da ningún pastor, no la da ningún ministro. ¿Quién es el que distribuye esa gracia especial? La cabeza, que es Cristo. Cristo es el que nos da esa gracia para servir a otros. ¿Quién da? Por lo tanto, cuando nos quejamos, yo no he recibido, te estás quejando contra el dador, porque el dador a todos los que están en su cuerpo les ha dado. Absolutamente a todos los que están en Cristo han recibido. Porque Dios es quien distribuye por su Espíritu la gracia para servir. ¿De quién viene el poder entonces? De Dios. No depende ni siquiera de tu propio poder, de tu propio esfuerzo. De Dios es el poder para servir a otros. ¿Qué tienes que hacer? ¿Forzarlo? No, no tienes que forzarlo. Tienes que mirar a Cristo impartido en vida y mirar la gracia especial que en Cristo se te dio. Gracias, Señor. Tú te levantas todos los días con una conciencia. Padre, soy instrumento de tu amor. Soy instrumento de justicia. Tenemos que presentarnos. ¿Qué es presentarnos? Que todos los días vas a Dios y le dices, yo soy tu instrumento de justicia. ¿Sabía, mi hermano, que esa es mi oración? Para cada cosa que voy a hacer. Cada vez que voy a pararme delante de un grupo de personas, cada vez que voy a ministrar a una familia, cada vez que voy a... Lo que hago es esto, Señor, yo no soy el que opera absolutamente los cambios. Yo solamente soy un instrumento de tu amor. Amor, glorifícate. Amor, hazlo. Amor, muestra tu poder. Mis hermanos, tercero, no todas las funciones de servicios son las mismas. Entendamos, no todas las capacitaciones que Dios da se parecen a las del otro. Somos libres de todo celo, somos libres de toda envidia. ¿Por qué? Por parte a cada uno como Él desea. Dios distribuye como Él quiere. A uno le dio la gracia para administrar. Gloria a Dios. A mí me dio la gracia para servir. A otro le dio la gracia para ayudar, para consolar. A otro le dio la gracia para ver milagros. ¿Ok? Gracias, Señor. Cada uno es feliz cuando entiende, yo tengo los dones que a Él le ha placido darme. Gracias, Señor.
Dejamos de estar peleando, dejamos de estar ostentando lo que otro quiere o lo que otro tiene. Eso me trae libertad. Hay muchos pastores que puentes que yo, gracias Dios, gracias por lo que les dice a ellos. Gracias porque hay uno que tendrá quizás mayor persuasión. Gracias Señor. Soy feliz con lo que me has dado. Quiero crecer en lo que me has dado. Señor, gracias por mi hermano que le has dado un don que yo no tengo. Has dado gracias a Dios por los dones que Dios le da a otros que tú no los tienes. Porque cada miembro cumple una función específica. ¿Qué tal si la función de la mano la empieza a envidiar el pie? No vemos al pie envidiando lo que hace la mano. Es feliz en su función. A pesar de que le toca la parte más difícil, ¿no? Soportar a todo el cuerpo. Pero el pie es feliz siendo pie. Cada miembro es feliz cuando entiende, Él ha dado los dones, Él ha dado los medios que Él quiso darme. Y dejamos de vivir en celos, dejamos de vivir en amarguras. Empezamos a vivir en la libertad. ¿Por qué? Porque dejamos a Cristo manifestarse. Hermanos, Dios puede que me haya dado algún don, pero usted le dio algo que a mí no me dio. Usa eso, porque el cuerpo lo necesitamos. Usa el don que Dios te ha dado. El padre hace una función tan importante como la que puede hacer el pastor, un maestro, la mamá que edifica su casa, que sirve a su familia, hace una labor tan importante como la que hace un predicador. No desmerezcas los dones que Él da para mostrar a Cristo. ¿Por qué las peleas del feminismo? La opresión patriarcal, la opresión del machismo. Porque comieron una mentira estos sectores, estas ideologías, de que la función del uno es más importante que la función del otro. Mis hermanos, ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere borrar las distinciones. Dios es un Dios muy creativo y nos hizo diferentes. Y no significa que uno es más importante que otro. Dios no llamó a la mujer a ser hombre, ni al hombre a ser mujer. Cada uno es hermoso como Dios lo hizo. En las funciones que Dios le dio, en los dones que Dios le dio. Hermanos, y eso es paz y libertad. Deja de celar lo que otro hace, lo que otro tiene, y empieza a operar en lo que Dios te dio a ti. Amén. Dios te dio dones para usarlos. Cuarto, mis hermanos, debo verme como un servidor de Cristo con una responsabilidad que cumplir. Debo verme como un servidor de Cristo, pero resalta mayúsculas, con una responsabilidad que cumplir. Los dones no son privilegios ni son puestos. Los dones no son títulos. Los dones, ¿qué son? Responsabilidades. Repito, las capacitaciones especiales que Dios da, ¿qué son? Responsabilidad. Madurez es entenderlo. El niño, ay, qué lindo, me dieron un cargo, me dieron un título. El maduro dice, no, tengo una responsabilidad delante de Dios. Por lo tanto, no tenemos un puesto que presumir. Muchos quieren dones, muchos quieren capacitaciones. ¿Para qué? Para presumir. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Simplemente revelar un corazón enfermo, un corazón vacío, un corazón inseguro. El pastor no me da un puesto. El pastor no me permite predicar. ¿Sabes qué revela eso? Que tú piensas que un púlpito, una plataforma puede llenar el vacío del corazón.
Y Dios no da púlpito a nadie que esté inseguro en su corazón. Dios no promueve eso, porque una plataforma no es para llenar vacíos de alguien que se siente inseguro y con baja autoestima. Entonces vamos a darle autoestima, démosle púlpito. Dios no trabaja así. Porque los puestos no son, mejor dicho, los dones no son puestos para presumir, sino responsabilidades para cumplir. Los dones son responsabilidades para mostrar a Cristo y edificar a otros. ¿Qué somos entonces, mis hermanos, cuando se nos da una responsabilidad? Administradores. ¿Qué eres tú? Un administrador de los bienes que se te confirieron en Cristo. La pregunta es, ¿cómo estás administrando lo que se te dio? Se te dio una vida poderosa, una naturaleza gloriosa, Cristo en ti. ¿La estás administrando? Y quinto, la aprobación de nuestro trabajo delante de Dios depende de nuestra responsabilidad en usar los dones. Repito, vamos un día a rendir cuentas. Y si eres aprobado o no eres aprobado, ¿de qué dependes? Dependerá de nuestra responsabilidad en usar los dones recibidos para la edificación en amor. ¿Para qué estás usando los dones? ¿Sabías que hay uso incorrecto de los dones? No, creo que para este momento ya está claro que podemos usarlos incorrectamente. Para orgullo, para jactancia, para vanagloria, para llenar vacíos. Todo eso, mis hermanos, es producto del envanecimiento, de no entender que el fin es el amor. En aquel día, Mateo 7, vendrán muchos a decirle: pero Jesús, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros y tantas cosas, Señor, en tu nombre. Y Dios les dirá en aquel día: yo no los conozco. Porque podemos tornar los dones, usar los dones con motivos incorrectos. Y no cuenta. No eres aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que cuenta? Cristo expresándose en amor. ¿Qué es lo que cuenta? Cristo expresándose en amor. ¿Qué es lo que cuenta? Cristo siendo expresado en amor. Vamos a Romanos 12, versículo 3. Ahora, el apóstol Pablo quiere dejarnos claro que todos hemos recibido la gracia para servir en amor. Todos hemos recibido una gracia para servir en amor a otros. Él mismo dice: yo les hablo por la gracia que he recibido para hablarles a ustedes la palabra. Pablo mismo reconoce que lo que él ha recibido, lo ha recibido de parte de Dios para servir a otros. Ahora, para que no se confunda, este es un pasaje que nos presenta unos términos que muchos terminan haciendo una afanesca de esos términos. Pero hermanos, no hay que confundirse. ¿Qué es lo que significan estos tres términos? Anótelos, por favor. Menciona la palabra gracia, menciona el término medida de fe y menciona función. Repito, tres términos que utiliza el apóstol Pablo que muchos los confunden, pensando que son cosas diferentes. Repito, gracia en este contexto, medida de fe y función, ¿qué significan? Significan el poder que Dios te ha dado para servir a otros en este contexto. No está hablando de fe de salvación. No está hablando de gracia de salvación. Está hablando de una gracia, una medida de fe, y está hablando de una función que se le ha dado a cada miembro del cuerpo de Cristo para servir a otros por amor. Entendamos esto. El contexto, leerlo con el entendimiento, lo revela. Versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Él está reconociendo, miren, porque se me ha dado una gracia, digo.
Pablo está diciendo, si yo les hablo es porque Dios me dio esa capacidad, ese don de hablar su palabra, de hablar su revelación. Él mismo la recibió. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Pablo nació con eso? No, mis hermanos. Él la recibió. ¿De quién? Del Señor. Dice, de la gracia que he recibido, por eso les digo. Continúa diciendo, a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. En otras palabras, debemos nosotros pensar como lo que somos. No pienses otra cosa. Muchos se creen dueños de los dones. No, tú no eres el dueño del don. Él te lo dio, Él te lo ha entregado. En cierto sentido eres propietario mientras Él te lo confiere. Pero recuerda, Él es la fuente. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no somos dueños. ¿Qué somos? Administradores. Cuando nos dice que cada uno piense como debe pensar de sí mismo, te está diciendo, mírate como administrador. ¿Qué es lo que eres? Administrador. Porque tú lo recibes para administrarlo. ¿Entendemos? Amén. ¿Qué somos entonces? ¿Cómo debemos pensar de nosotros? Administradores. ¿Por qué? Porque lo recibimos para ese fin. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que cada uno dice, piense con buen juicio. O sea, ¿qué es pensar con buen juicio? Esto que he recibido, lo tengo que administrar responsablemente. ¿Y cómo lo administro responsablemente? Bueno, edificando a otros en amor. Amén. Ahora dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces muchos empiezan a decir, a ti te dio más fe, a mí me dio esta medida de fe y a cada uno nos dio una medida de fe diferente. No está hablando de eso, mis hermanos. Está hablando de la capacidad de servir. El contexto lo explica, el contexto lo señala. Dios a cada uno dio una medida para servir. A cada uno. Sin excepción, a todos los que estamos en Cristo se nos dio una medida para servir. Esa es la medida de fe en este contexto. ¿Ok? Él está hablando, primero, ¿cómo lo mencionó? Dijo, la gracia que se me ha dado. Ahora, ¿qué dice? La medida de fe que Dios ha distribuido. Ahora, verso 4, leamos. ¿Hablando de qué? Las capacitaciones que Dios da para servir a otros por amor. No nos confundamos, por favor, mis hermanos. ¿De acuerdo? ¿Todos los miembros tienen la misma función? ¿El ojo hace lo que hace el dedo? Gracias, Dios, porque nos diste una función diferente a cada uno. Muchos, y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Somos células en sus miembros, en su cuerpo. Y el privilegio es saber que estamos en Él, punto. Dice, Él cuida su cuerpo, lo sustenta, lo sostiene. Soy feliz de saber, soy un miembro de su cuerpo y se me dio una función para servir a los otros en amor. ¿Qué pasa si una parte del cuerpo empieza a fallar? Eventualmente otras partes empiezan a afectarse. Gracias a Dios por cada miembro. Y lo que clamamos y lo que pedimos es que Cristo, la vida, se exprese en cada miembro mediante la edificación por amor. Eso es lo que hace Cristo Jesús. Por lo tanto, así nosotros, hermanos, verso 5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo. Cristo no tiene 2, 3, 4 cuerpos. Cristo tiene un cuerpo. Cristo no tiene 2, 3, 4, 5 iglesias. Cuidado con eso. Cristo tiene una sola iglesia. Y ha estado a lo largo de la historia. Y seguirá. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una. ¿Cuántos cuerpos tiene? Uno. Amén. Así que aquel que se cree dueño de una iglesia, dueño del rebaño, está loquito.
¿verdad? Porque simplemente somos ¿qué? Administradores de la gracia recibida. Amén. Amén, mis hermanos. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros los unos de los otros. Hey, yo soy miembro de ti, tú eres miembro de mí. Somos miembros individualmente, somos miembros los unos de los otros. ¿Tú puedes hacer lo que tú quieres? No, porque yo soy miembro de un cuerpo. Me pertenezco a un cuerpo. Más vale que siempre Cristo se exprese para que Cristo produzca la vida y la edificación que solo Él puede producir en mí. Porque si yo me empiezo a expresar desde mi carne, si yo me empiezo a expresar desde lo viejo, entonces voy a hacerle daño al cuerpo. Porque estamos conectados. Estamos entrelazados, entretejidos. Un solo cuerpo. Un solo organismo somos, hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Ahora, vamos al verso 6. Y aquí es interesante esto. Me encanta esto. Yo me reía cuando estaba leyendo esto. Porque el apóstol dice, le traduzco esto. El apóstol dice, el que ha recibido este don, no da de mayor explicación. ¿Sabe lo que dice? Úselo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que le empezamos a dar vuelta. Y dándole vuelta a las cosas pasamos años de brazos cruzados y nunca hacemos nada. Pasamos soñando. Algún día voy a predicar a estadios. Y su vida hoy no le predica ni a uno. Algún día quiero hacer esto. Algún día, si el pastor me da la chance, quiero hacer este ministerio. Recuerda, el pastor no te limita en tu operación. Nuestro gran error es creer que la iglesia es este edificio de 4 paredes. Creer que la operación y el servicio es aquí. No, mis hermanos. Esto es así del llamado. El llamado en realidad es nuestra vida diaria. Allí es donde servimos a Cristo y donde servimos a otros en amor. Hermanos, pero ¿qué pasa? Pasamos dando vueltas y con todo el respeto, mis hermanos, no le digo a usted, le digo al otro hermano, se vuelven calientabancas. Nunca operaron en los dones. Nunca operaron en el servicio. ¿Por qué? Mis hermanos, porque no lo usaron. ¿Qué me causa risa? Que el apóstol aquí dice, el que recibió el don de profecía, profetice. El que recibió el don de servir, sirva. O sea, como, es obvio. Se te dio, ¿para qué? Para usarlo. El problema es que nosotros le damos tanta vuelta y vamos a estudiar cómo se usa el don. No tienes que estudiar cómo se usa el don. Conéctate a la vida y la vida lo va a hacer. Teniendo dones que difieren, dice el verso 6, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué dice? Usémoslos. Ya, ¿se nos dio? Úsalo. Pero pastor, es que no sé qué voy a decir. No te preocupes por lo que vas a decir, porque si te conectas a la vida va a hablar. Sí, estudia, prepárate, pero siempre conectado a la vida y la vida se manifiesta. Si hemos recibido dones, ¿qué tenemos que hacer? Usémoslos. Dale el codazo a tu hermano, úsalo. Usa el don. Cristo en ti es el mayor don que has recibido. Oh, yo no he recibido ningún don, se te dio a Cristo como vida impartida. Úsalo. Edifica a otros. Ahora veamos, dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe que se te dio fe, profetiza. Si el de servicio, ¿qué tiene que hacer el que recibió el don de servicio? Ir a un curso para ver cómo se sirve al Señor. ¿Qué tiene que hacer? Deje a la vida servir. El que enseña, la enseñanza pues. Enseñe. Cristo lo hace, la vida. El que exhorta, la exhortación pues. ¿Se dan cuenta el curso que nos da Dios de los dones?
Ahí está. Y mucha gente lucubra acerca de los dones, y que sí, que terminaron algunos y que ya no. Hermanos, mire, esa idea de que los dones terminaron, hasta ahorita he buscado el versículo que me fundamente con precisión que algunos dones terminaron. Yo no lo encuentro hasta ahorita. Ahora, que yo no los vea en medio mío, no significa que no están en operación. Muchos dicen, pastor, el don de lenguas ya cesó, porque dice las lenguas cesarán. Entiende, nosotros tenemos la palabra en nuestro idioma. Entendemos ahora el mensaje, pero ¿sabes que hay países, por ejemplo en el Medio Oriente, países en la ventana 1040, donde muchos países donde aún no se tiene la Biblia como nosotros la tenemos, y Dios utiliza a hombres y mujeres con capacitaciones especiales para hablar en un idioma que ellos no conocen y dar a conocer el mensaje de Dios? Ahí está el don de lenguas. El hecho de que tú no lo veas aquí no significa que no está en operación. Aunque Pablo dice, sería bueno que lo usen para lenguas angélicas, porque el que habla lenguas angélicas habla misterios a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un curso para hablar en lenguas? No. Anhélelo, dice Pablo, deséelo. Y el que habla en lenguas habla misterios a Dios. Obviamente no vamos a hablar en lenguas en la iglesia. ¿Por qué? Porque más vale hablar palabras que todos entiendan. Pero si tú en tu intimidad con Dios hablas en lenguas, estás hablando con Dios misterios y tu espíritu se está edificando. Oh, no, el don de milagros cesó, pastor. Eso ya no está para esos tiempos. ¿Sabías tú que personas en países completamente islamizados, en sueños Dios se les revela, el Cristo, el Mesías se les revela, y comienzan a estar buscando a Cristo sin que alguien les haya predicado? Hermanos, la iglesia de Cristo no es cuatrito paredes. Dios está en operación, en acción en su iglesia universal a través de todo el mundo, y Él usa sus dones y Él los distribuye como Él quiere. Y gracias, Señor. El hecho de que no se me dio a mí ese don no significa que yo soy menos. Voy a usar el don que me diste. Todo el que recibió dones, úselo. El don que recibió, úselo. El que da, ¿qué dice? El que recibió el don de dar, hágalo con generosidad. El que dirige, hágalo con diligencia. Los líderes un líder no puede ser un dormido. Un líder tiene que ser una persona diligente. Un dormido, hermano, tienes un don de Dios, pero ciertamente no es el de dirigir. ¿Por qué? Porque el que recibió el don de dirigir, de liderar, tiene que hacerlo con diligencia. Hermanos, no todos lideramos. Hay que entenderlo. Y estoy feliz y tranquilo con eso. No todos fueron llamados a liderar. Pero resulta que todos quieren ser líderes. Y oí el cuento que te pintan afuera: sé tu propio jefe. Hermanos, yo les mando abajo esa mentira. No todos tienen el don de ser sus propios líderes. Dios a muchos los llamó a servir bajo la cobertura de otro. Pero el que recibió el don de dirigir, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Hermanos, dones que Dios da. Hemos visto aquí 7 dones. ¿Los contó? Profecía. ¿Qué es el don de profecía? Es declarar la voluntad divina, dar a conocer el propósito de Dios, ser usado por Dios para revelar su verdad. Profecía no es adivinar el futuro. Eso no es profecía. Profecía es hablar de parte de Dios. ¿Qué es un profeta? Una persona que con denuedo y valentía habla el mensaje de Dios. Habla a reyes, habla a autoridades. Dios lo utiliza para hablar con denuedo el mensaje de Dios. El don de servicio es servir a otros ayudando en forma práctica en cualquier aspecto. Son personas que tienen ese don que nadie los puede detener. Son como hormiguitas. Están
haciendo, están trabajando. No tienes que pedirles que hagan algo, lo hacen. Recibió el don de servicio, de servir. El que enseña. Hay personas que Dios les da el don de entender los misterios de la palabra y poder traducirlos y explicarlos a otros. ¿Qué son? Eso es un don. No todos tienen ese don, mis hermanos. Y hay que reconocerlo. Señor, gracias por los maestros que levantas, que cogen algo tan complicado y lo traducen en palabras que otros puedan entenderlo. Gracias a Dios por los que Dios les dio ese don de enseñar, comunicar el conocimiento de las doctrinas de la fe. Gloria a Dios por los maestros. El que exhorta es esa persona que llama y busca a otros para alentarlos. La exhortación es un don de consolación, de aliento. ¿Qué es exhortar? Es alentar, darle seguimiento a la persona en la verdad de Dios. Yo doy gracias a Dios porque hay muchas personas que Dios está levantando con ese don. Tú no los tienes que forzar, están visitando, están invitando, están pastoreando. Wow, yo me quedo maravillado con esos corazones. Ellos no están haciendo lo que está haciendo Pastor Diego aquí, porque hemos entendido que Dios nos dio dones diferentes y todos edificamos al cuerpo. Qué hermoso. Aquel que busca a sus hermanos para edificarlos, fortalecer a los débiles, aquellos que se encuentran en pruebas, estar con ellos. Quinto don mencionado, el que da. El que da es una pasión por compartir lo que poseen con los demás en lo financiero, material, dan atención, dan tiempo. Este don se preocupa por las necesidades de los demás, buscando siempre la oportunidad para compartir sus bienes, dinero, tiempo con otros en necesidad. Tú no tienes que estarlo forzando. Oiga, hermano, hermano, sea generoso. No, es el poder de Dios motivándolos a desprenderse de sus recursos, sus bienes. Ese es un don. El don de dar. El que da. El que dirige es aquel que guía a otros, lidera hacia los propósitos de Dios en la iglesia. La palabra encierra la idea de dirigir un barco. Aquellos que están dirigiendo un barco. Wow, ese es un don. Dirigir a otros. Gobierna con sabiduría y con gracia. Muestra el fruto del Espíritu con su ejemplo. Su vida misma es una evidencia de ese don. El que muestra misericordia. Es apasionado por mostrar la compasión, bondad y misericordia de Dios por aquellos que están en situaciones de gran desgracia. Este don busca a los que están en situaciones más devastadoras. Son gente que conecta con esas personas en situaciones trágicas y son vida, son restauración, son edificación, son consuelo. Muestran empatía y sensibilidad, proveyendo recursos para aliviar el sufrimiento de otros de una manera gozosa, alegre, bondadosa lo hacen. Así que mis hermanos, si tienes pasión por formar a Cristo en otros a través de una o varias de estas funciones, Dios te está llamando. Deja que la vida se manifieste. No limites la vida. No limites, por favor. Ahora, ¿cuál es la atmósfera en que estos dones se desarrollan? El versículo 9 lo explica. Dice, el amor sea sin hipocresía. ¿Cuál es la atmósfera en la que los dones se manifiestan? Donde no hay fingimiento. Fingimiento es un obrar de la carne. El amor genuino es un obrar del Espíritu. Lo contrario a usar el don es la pereza. Cuando alguien está perezoso, moverlo, vamos a ver, pastor. Ya, conversemos, reunámonos, pastor. Ok. No es Cristo, es la carne la que se está expresando. Los que vienen postergando el servir a Dios. El mostrar, el edificar a otros en amor. Eso no es Cristo. El amor es diligente, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en Él. Van a venir sufrimientos mientras muestras a otros el amor, pero ¿qué hace el amor? Todo lo soporta, persevera. Dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos
practicando la hospitalidad. Del 9 al 13, estos últimos, es la atmósfera en la que los dones se manifiestan. Así que mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos conectamos a la vida? Para que la vida manifieste ese orar. Padre, aquí estamos. Tú eres el que da. Nos hiciste nacer de nuevo. Nos diste una nueva naturaleza que se expresa en amor y en buenas obras. Cristo haciéndolo en nosotros. Los dones no son operaciones humanas. Los dones no son obras humanas. Los dones son una operación del Espíritu de Dios en nosotros. Primero necesitamos ponernos de acuerdo con el dador de los dones. Si el Señor te ha hablado esta mañana, dile al Señor: Señor, me arrepiento de las mentiras que he abrazado respecto a los dones. La naturaleza de Cristo en mí tiene todo el poder para hacer la obra que solo Cristo puede hacer: edificar a otros en amor. Me rindo, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de haber creído, Señor, que tú fuiste injusto conmigo. Dile al Señor: he creído, he abrazado la mentira de que yo no tengo dones, que yo no tengo esa gracia, esa medida de fe para servir a otros. Señor, me pongo en completo acuerdo contigo y hoy entiendo que tú eres un buen Padre y que en tu Hijo me diste todo, el más grande don que me diste, Cristo en mí. ¿Qué más grande don podemos pedir? Cristo, el que lo hace todo. Se te dio a Cristo, el que vive, el que expresa, el que da, el que sirve. Cristo el diligente, Cristo el que dirige. Se te dio a Cristo. Hermanos, qué dicha ser miembros del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Ahora estamos, Señor Dios, entendiendo que es orgánico, no es forzado. Todo lo que necesitamos es que se nos alumbre, que descubramos lo que ya tenemos, esa vida en nosotros. Gracias, Señor. Padre, 4 paredes es un lugar muy pequeño para creer que allí se desarrolla el servicio. En realidad es el altar del sacrificio de nuestras vidas. Todos los días se rinden como un culto racional a ti. Romanos 12 empezó diciendo en el versículo 1: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes como sacrificio vivo a Dios, santo y agradable. ¿Para qué? Para que ustedes en el sacrificio, ustedes crucificados, entonces Dios pueda manifestar su vida de poder, su vida que edifica, que sirve, que sana, que restaura, que consuela a otros a través de nosotros. Dios haciéndolo. ¿Puedes tú moverte de tu asiento y orar, por favor, por una persona y decirle: Padre, le vas a decir: gracias por el don que le diste a mi hermano para mi edificación? Vamos a movernos de nuestros asientos y vamos a ejercitar esto. Señor, a mi hermano tú le diste un don que yo no lo he recibido, o le diste una combinación de dones que yo no la recibí. Te doy gracias por lo que le has dado a mi hermano. Todo miembro es necesario en el cuerpo. Todo miembro es necesario en el cuerpo. Aquel que dice: no necesito yo del hermano, wow, peca. Vamos, iglesia. Es reconocer: Dios bendijo a mi hermano con un don.
Vamos, todavía veo hermanos solos, por favor. Amén. Amén. ¿Qué una hermana sola? Allá atrás hay una hermana sola. Allá hay un hermano solo. Yo necesito la edificación de mi hermano en amor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por el don que le diste a mi hermano. Gracias por la habilidad de tu Espíritu que le has dado. Gracias, Señor. Úsalo. Revélale a Cristo para que lo use con diligencia, con responsabilidad. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por el don que le diste a mi hermana. Gracias, Señor. Oh, Jesús, gracias, Señor. Gracias. Señor, estamos completos en ti. Estamos seguros en ti, Señor. No vivimos inseguros. No vivimos con baja autoestima. No, porque se nos dio Cristo, el don del Padre, el regalo del Padre. Que mi hermano use ese don y que yo pueda usar ese don. Cristo, quiero ser un administrador fiel, pero el fin es el amor. Ningún don es el fin. El fin es la edificación en amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué hermoso es Dios que lo revela. Qué hermoso es Dios. Te necesito, hermano. Te necesito. El cuerpo te necesita. Si recibiste vida de Cristo, el cuerpo te necesita. Úseselo. Úsalo para edificación de muchos en amor. Gracias, Dios. Qué precioso es Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios.